Hola queridos, les habla María Urbano, su agente de bienes raíces en la Bahía de Tampa, y esta es su actualización de Finca Raíz de hoy, julio 3 del 2023. La inflación ha bajado y está en 4% y es lo más bajo desde mayo del 2021. Vamos bien, ¿verdad? La tasa de desempleo subió y está ahora en 3,7%. De acuerdo con Bankrate, el APR promedio nacional de hipotecas fijas a 30 años es de 7,17% y el APR de hipotecas fijas a 15 años es de 6,52%. Recordemos que el APR se traduce incluyendo todos los gastos de la compra. De ahí que el interés es siempre un poco más bajo que el APR. Ahora, hablando de economía, hasta el presidente Biden está diciendo que ya no entramos en una recesión. Esperemos que así sea. El mercado de la bolsa está bastante plano y la gente está bastante confiada, pues todo parece que empezamos a tener una economía a la alza. Todo parece que le hicimos el quite a una gran catástrofe. ¿Será cierto? Las estadísticas dicen que el mercado de bienes raíces se está recuperando. Los precios empiezan de nuevo a subir, la demanda ha estado subiendo, al igual que las aplicaciones de hipotecas. Suena muy bien, ¿verdad? Pero igual, debemos tener en cuenta que en el verano es el mejor momento para vender su casa, pues es la época en la que muchas familias se reubican y buscan nuevos colegios para sus hijos. Así que estas estadísticas podrían también tener mucho que ver con esto. Por otro lado, se reunieron en Europa los ejecutivos de los bancos centrales más importantes del mundo. Fue un panel bastante interesante, donde hubo muchas preguntas, pero siempre las mismas respuestas y los mismos discursos. Básicamente, que debemos seguirnos apretando el cinturón, pues ellos seguirán tomando medidas para bajar la inflación hasta llegar a su meta, que es del 2% aquí en Estados Unidos. Lo que sí es de preocuparse es que Jerome Powell aclaró que las subidas de tasas seguirán ocurriendo hasta poder controlar la inflación, que ellos no prevén hacer solo hasta el 2025. Así que parece que seguiremos con restricciones crediticias por mucho rato. Seguramente, lo mismo seguirán haciendo los bancos en todo el mundo, especialmente en Europa, o al menos en su mayoría. El único distinto es el Banco de Japón y el de Brasil, el cual está en la posición de alentar la economía y es el único que en vez de subir las tasas de interés, las ha estado bajando. Pero bueno, todo esto es manejable, incluso las tasas de interés. Recuerden que hay muchos programas en el mercado que pueden ayudar a estos primeros compradores. Y si tú estás en estas o si tienes amigos rentando y que quieren comprar, diles que se conecten a nuestro canal, pues en nuestro próximo update hablaremos de algunos incentivos que el gobierno está actualmente ofreciendo a los primeros compradores. Un adelanto. Hoy, en el día antes de la independencia, queremos contarles acerca del programa de Hometown for Heroes, el programa que te ayuda con el 5% del valor del préstamo. Puedes aplicar con un mínimo de crédito de 640 y que tengas un trabajo fijo de mínimo 35 horas por semana. Ya hablaremos con más profundidad la próxima semana, así que conéctate y suscríbete a nuestro canal. Esto es todo por hoy. Escríbeme si estás buscando invertir en la Bahía de Tampa o si necesitas más información acerca de Finca Raíz. Aquí te dejo mi email, es murbano@usinteramericanrealty.com. Sí, yo sé que es un poquito largo. Les deseamos un feliz 4 de julio y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.